a continuación damos paso a Esther de la Fuente, que es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y fisiosexología, una disciplina fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar integral. Muchas y muchos de ustedes quizás ya la conocen por su faceta como divulgadora, es creadora de @yo y mi vulva, un proyecto desde el que rompe tabúes y aporta luz sobre la anatomía y salud con una claridad extraordinaria. Así que te damos la bienvenida para escuchar tu ponencia, Fisioterapia de suelo pélvico en personas con vulva. Gracias. Vale. Bueno, lo primero, buenos días. Soy Esther, soy fisio de suelo pélvico y soy sexóloga. Voy a intentar no moverme de aquí, o sea, grito bastante, entonces si me muevo seguramente me escucháis igual, pero no puedo estar quitando un sitio, ¿vale? La charla, vamos a hablar hoy de los tratamientos de suelo pélvico en personas con vulva. ¿Esto quiere decir que todo el mundo necesita tratamiento para el suelo pélvico? La respuesta es no, ¿vale? No todo el mundo necesita tratamiento. Con la charla, los objetivos que yo he intentado que queden claros, porque yo podría estar hablando sobre esto horas, horas y horas y horas, y como solo tengo 20 minutos, los objetivos que quiero que os llevéis a casa y que tengáis claros son toda la educación y conocimiento que yo voy a intentar transmitiros para reducir todo el miedo que hay en torno al suelo pélvico, ¿vale? Porque claro, es una zona del cuerpo súper desconocida. Tenemos que conocer qué es el suelo pélvico para poder eliminar los tabúes que lo rodean, porque lo mismo, como el suelo pélvico interviene en los genitales, pues hay una parte de tabú enorme. Y creo que estos dos objetivos, además, se unen bastante a los objetivos que al empezar la charla de Grapsia nos habéis expuesto, ¿vale? Y luego, por último, vamos a ver las funciones y las disfunciones del mismo suelo pélvico. Lo primero, que el suelo pélvico es todo el conjunto de músculos, fascias y ligamentos que recubren nuestra cavidad pélvica por debajo. Es decir, en mí, ahora mismo, el suelo pélvico es todo lo que está paralelo al suelo, ¿vale? De mi pelvis, ¿vale? Lo que parece que nadie sabe, o todo el mundo sabe, pero nadie lo dice, es que todo el mundo nace con un suelo pélvico, independientemente de los genitales con los que nazcamos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos de momento la primera presentación, ¿vale? Todos esos músculos que lo forman. Lo primero que voy a hacer hincapié es que los genitales son únicos y son diversos. Cada uno nace con unos genitales y nunca van a ser igual a otros, ¿vale? Tanto es así, estas imágenes están sacadas de Vulva Gallery, que son unas chicas que se han encargado de recoger un montón de vulvas e intentar ponen todas juntas y a la gente que ha mandado esas fotos le preguntan que si son capaces de reconocer su vulva entre tanto genital. Y la realidad es que nadie sabría reconocer la vulva, su propia vulva, entre otras, ¿vale? Esto lo cuento porque lo primero que voy a dar como para que podamos atender al suelo pélvico es que nos tenemos que mirar los genitales, ¿vale? Nos tenemos que mirar los genitales con un espejo. No os voy a decir que haya que mirarse los genitales todos los días, pero hay que mirarse los genitales por lo menos una vez o 2 veces al año, por salud, ¿vale? Hay que ver que el color de la vulva tiene que ser un color rosado, ¿vale? Que no tiene un color blanquecino, que no tiene un color muy rojo, que no me pica, que no me escuece. Y pues cómo es la morfología de esa vulva, porque no todas las vulvas van a ser iguales, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Que aquí nadie nos ha enseñado a mirarnos en el espejo, entonces cuando un día te pica o un día te lavas y de repente te da como por lavarte un poco más con conciencia, te tocas algo y dices, ¡ah! ¿Qué es esto? Y te asustas mogollón, ¿vale? Y igual eso lleva ahí contigo toda la vida y no es nada, ¿vale? Entonces necesitamos conocer nuestra vulva en nuestra normalidad de cada uno para luego saber si puede haber o no puede haber una patología. Aparte de mirarnos la vulva, es muy, muy importante que nos lavemos los genitales bien. Cuando yo digo que hay que lavarse los genitales bien, generalmente, todo el mundo piensa en echarse muchísimo jabón. En plan, hay que lavarse ahí a conciencia. No hay que usar jabón sobre los genitales. Hay que lavarse solamente con agua, ¿vale? Porque los genitales tienen un sistema de autolimpieza que, si os fijáis al final del día, entre los pliegues de la vulva vais a ver que hay un flujo más blanquecino, como más seco. Ese flujo es el esmegma. Eso es lo que la vulva no quiere al final del día, ¿vale? Eso es lo que hay que retirar con el agua y chimpún,
¿Vale? ¿Por qué? Porque los geles llevan alcoholes y llevan perfumes, y eso lo único que puede hacer es irritar la zona vulvar más que te ayude a limpiarla además. ¿Vale? Uy. Vale. Cuando hablamos del suelo pélvico, todo el mundo piensa en tener un suelo pélvico súper fuerte. ¿Vale? Todo el mundo piensa en querer tener un suelo pélvico fuerte, porque para que esté sano tiene que estar fuerte. Y la realidad es que no. ¿Vale? El suelo pélvico tiene que tener fuerza, pero tiene que tener resistencia y tiene que tener un tono consistente. ¿Vale? Y además tiene que ser, o sea, si todo esto se cumple, será que es elástico a la vez. ¿Vale? Si yo tengo algo que es muy, muy fuerte, como digo yo, cuando vemos a las personas que salen del gimnasio así, ¿no? Esta gente va así y está relajada, ¿vale? Esto no es funcional, ¿vale? Cuando alguien está muy fuerte y los músculos no son capaces de relajarse, sigue sin ser funcional por muy fuerte que esté. Yo, y en esta charla, aparte de porque no me da tiempo, no puedo dar como un trabajo específico del suelo pélvico, porque cada una somos únicas y necesitamos un tratamiento distinto, ¿vale? Incluso para la misma patología, necesitamos algo que para cada una va a diferenciarse en algo, ¿vale? Pero lo que sí puedo deciros es que para todo el mundo lo más común y lo más conocido es hacer Kegels para el suelo pélvico. Un Kegel es una contracción del suelo pélvico y una relajación. La contracción del suelo pélvico se hace intentando aguantar las ganas de hacer pis o intentando aguantar las ganas de hacer caca y relajando, ¿vale? Esto se puede hacer rápido, aprieto, suelto, aprieto, suelto, aprieto, suelto, o se puede hacer lento. Aprieto, mantengo 10 segundos, relajo. Aprieto, mantengo 10 segundos, relajo, ¿vale? Yo siempre digo que un Kegel, de nuevo, hay que verlo en un espejo, ¿vale? Si nosotras ponemos un espejo entre nuestras piernas y vemos la vulva, cuando nosotras contraemos, ese agujero de la vagina se hace pequeño, se contrae, y cuando relajamos vuelve a su posición. Y tenemos que ver que existe ese movimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes en la consulta que me dicen, mira, Esther, vale, voy a apretar. Y ahí no se mueve nada. ¿Vale? Ya sea porque tengo los dedos dentro de la vagina o ya sea porque lo estamos viendo en el espejo. Ella no lo ve porque cierra los ojos, ¿vale? Pero entonces, quiero que sepáis que el Kegel es el tratamiento como de base para todo suelo pélvico. Los tratamientos van mucho más allá, no solo es eso, pero cada tratamiento es único. La fuerza del suelo pélvico sería la capacidad de contracción, ¿vale? La capacidad de generar un movimiento. Por ejemplo, en un bíceps la fuerza es el doblar y el estirar el codo, ¿sí? Una resistencia es lo que yo puedo apretar y mantenerlo. Por eso en el Kegel se aprieta y se mantiene también. Y el tono es como la consistencia que tenemos sin hacer nada, ¿vale? Un suelo pélvico que tú lo tocas y está así como blando, ¿vale? Ese suelo pélvico ya nos indica que el tono está bajo. Y si por el contrario yo toco un suelo pélvico o ya veo un suelo pélvico, como digo yo, que hay vulvas así muy vergonzosas y están así para adentro, ya indica que ese tono va a estar alto, ¿vale? Pero necesitamos que esas tres premisas se cumplan para que a su vez podamos tener una buena relajación o elasticidad y por lo tanto poder hablar de que un suelo pélvico esté sano, que no fuerte, ¿vale? Las funciones del suelo pélvico, a mí me gusta primero hablar de la función para luego hablar de la disfunción, porque siempre doy por hecho que un suelo pélvico está sano, ¿vale? Generalmente cuando la gente viene hay mucha gente que llama a la consulta, oye, mira, es que quiero una valoración con una fisio de suelo pélvico, vale, cuéntame, ¿qué te pasa? No, bueno, no, realmente no sé si me pasa algo, pero es para que me lo veas. Pues entonces mis preguntas son sobre estas funciones, porque si estas funciones están bien, tu suelo pélvico está bien. ¿Vale? La primera función es de continencia, tanto del pis como de la caca o de las heces, ¿vale? La función de sostén, que ahora vemos qué pasa cuando esos músculos del suelo pélvico no son capaces de sostener las vísceras, que las vísceras que sujeta es vejiga, recto, y en el caso de que tengamos útero, el útero. La función de reproducción, que no solo va el embarazo y el parto, sino la menstruación, ¿vale? Y la función sexual. Cuando hablamos de algo de esto falla, lo que empezamos a hablar son de disfunciones. Cuando esa parte de continencia se empieza a fallar, lo que aparece, vamos a hablar primero de la parte del pis, ¿no? Lo que falla puede ser o que el pis se nos escape, ya sea porque toso, estornudo, corro, salto y se me escapa el pis, que eso sería una incontinencia urinaria de esfuerzo, o esta sensación de
llego a casa, me empiezo a mear, me meo, cruzo las piernas, estoy ahí, no me encaja la llave, me estoy meando, y antes de llegar al baño me voy a bajar el pantalón y se me escapa el pis, ¿vale? Eso es incontinencia urinaria de urgencia, ¿vale? Cuando tenemos urgencia, pero no se nos escapa el pis, ¿vale? Es decir, esta sensación de que, uy, me estoy meando, y ya tienes como 15 minutos, en plan, ya el cuerpo no te da para más, porque antes de 15 minutos tienes que ir al baño, ¿no? O ya entras a un sitio y ya estás buscando el baño, porque sabes que dentro de poco te va a tocar ir. Eso, aunque no se nos escape el pis y llegamos a hacer pis al váter, ya es un indicio de que puede haber a la larga un problema de incontinencia de urgencia, ¿vale? Y otra cosa de la que no se habla tanto, pero también es un problema de continencia, es la dificultad para orinar, ¿vale? En una función de continencia tenemos que ser capaces de orinar cuando nos dé la gana, a nosotros, ¿vale? Ni de que se escape solo, ni que luego yo vaya al baño y me cueste hacer pis. Esto le pasa a mucha gente, como digo yo, que hace rituales. Es gente que se lava las manos antes de hacer pis, que tiene que tocar algo frío, que enciende el grifo del váter para ayudar a que el pis salga, ¿vale? Todo esto no es normal. Ni tenemos vejigas tímidas, ni nada de esto, ¿vale? A mí aquí siempre me gusta hacer una aportación de cosas que podemos cambiar en hábitos, que cada uno de nosotros seguramente tengamos, y que nos va a ayudar a que tanto si tenemos dificultad como si tenemos esa incontinencia de urgencia o de esfuerzo, nos puede ayudar, ¿vale? Lo primero es que tenemos que hacer pis aproximadamente cada 3 horas. Es igual de malo hacer pis cada 45 minutos que hacer pis cada 5 horas, ¿vale? La gente que te dice, no, yo me levanto, hago pis, antes de salir de casa hago pis y luego ya hasta que vuelvo de trabajar no meo. Eso no es nada sano para nuestro suelo pélvico, ¿vale? Entonces, aproximadamente, ¿vale? Que luego hay gente así como muy concienzuda, aproximadamente cada 3 horas, ¿vale? La segunda pauta es que hay que sentarse en la taza del váter. Esto, como digo yo, es mi punto, es mi prime de la presentación, ¿vale? Porque nadie, o sea, todo el mundo se sienta en el váter en casa. Y cuando salimos fuera de casa, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en el bar, en el teatro, ¿vale? En todos esos sitios hay que sentarse en el váter. ¿Por qué? Por el dibujito que tenéis aquí. Cuando yo me siento en la taza del váter, lo que pasa es que mi musculatura de suelo pélvico, que son los puntitos azules, ¿vale?, se relajan. Esos puntitos azules, el suelo pélvico cuando se relaja, manda una información a la médula y la médula a su vez manda una información a la vejiga para que el músculo de la vejiga, digamos, se exprima y salga el pis, ¿vale? Cuando yo me siento, ya mi pis no sale así. Mi pis sale por presión, es decir, yo hago fuerza con el diafragma y con los músculos de la tripa, aprieto y claro, sale, ¿vale? Pero no le estamos dejando salir a través del reflejo medular. Entonces ahí puede haber luego problemas de que no vaciamos bien el pis, infecciones de orina, ¿vale? Porque generalmente solemos pensar que es que nadie se sienta en la taza porque podemos coger una infección de orina, ¿vale? Esto es mentira. Nadie, o sea, no hay unos bichitos esperando en la taza del váter a que tú te sientes y se cogen en tus piernas y suben para arriba, ¿vale? Esto no existe, ¿vale? Tenemos más posibilidad de tener infección de orina por no sentarnos en el váter que por sentarnos, ¿ok? Hay que beber agua durante el día, porque nuestros riñones filtran constantemente. No es solo que filtren en un momento donde tu vejiga está llena y luego ya desaparezcan, sino que tú haces pis y en el momento que te levantas ya hay una gotita de pis que se ha vuelto a filtrar. Necesitamos beber agua durante el día. Esto que hacemos de yo me levanto, desayuno, no vuelvo a beber agua en toda la mañana, llego a la hora de comer y me bebo 1 litro de agua y luego a la tarde, ya si acaso, me bebo otro vaso y luego ya a la noche me bebo otro litro, ¿vale? Eso no implica que estemos hidratados, implica que bebes mucha agua en las comidas, ¿vale? Pero no que estés hidratado. Entonces es muy importante que cuando hacemos pis, yo siempre os recomiendo que intentemos, siempre que hagamos pis, después de hacer pis, nos bebamos un vasito de agua. Generalmente deberíamos de hacer pis unas 6 o 7 veces al día, ¿vale? Dependiendo de cada uno, pero vamos, aproximadamente. Si bebemos aproximadamente 6 o 7 vasos de agua, normal, de cocina, llegamos perfectamente a bebernos 1,5 litros de agua al día, que es lo que hay que beber. Igual en agosto en Madrid a 40 grados no, pero el resto del año es lo que hay que beber de agua, ¿vale? Es muy importante trabajar los ejercicios de Kegel para saber apretar el suelo pélvico, para cortar las ganas de hacer pis. Esto parece muy evidente, pero hay mucha gente que
ya sea por incontinencia de esfuerzo o por incontinencia de urgencia, el pis se le escapa y es que lo primero no sabe apretar, no sabe cómo cortarlo, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de que para practicar esto hay que sentarse en el váter, hacer pis y ir cortando el chorro, ¿vale? Esto no se hace, ¿vale? Porque lo podéis hacer si queréis una vez para probar a ver si podéis cortar el chorro, para que vosotros veáis cuál es la sensación que tenéis que hacer, pero luego hay que trabajarlo fuera de ahí, ¿vale? Porque si no volvemos a intervenir en todo el sistema nervioso de reflejo medular que yo os he contado, ¿vale? Y es muy importante trabajar las incontinencias y sobre todo la dificultad para orinar con ejercicios respiratorios, ¿vale? Cuando tocamos la incontinencia, hablamos de nuevo o que se me escapen las heces o los gases o que no pueda sacar yo las heces o los gases cuando yo quiera, ¿vale? Igual que en el pis. La incontinencia fecal, en este caso, sería el tabú más grande que hay, ¿vale? Y yo siempre digo que tiene solución. Y si no tiene solución en su 100%, tiene solución en su 80%, ¿vale? Aquí yo siempre recalco que la fisiología del suelo pélvico mejora la calidad de vida, siempre. Igual no es la solución, porque hay muchas cosas que no tienen solución y hay otras muchas cosas que necesitan muchos tratamientos a la vez, pero mejora la calidad de vida, ¿vale? En la incontinencia fecal hay que ver qué está pasando, porque hay que trabajar a la par con una nutricionista, ¿vale? Y en el estreñimiento, lo que yo siempre remarco es cómo hacemos caca, ¿vale? Cuando nosotros hacemos caca en un váter, como está, la persona del fondo, ¿no? Como a mi izquierda, no tendríamos, o sea, no hay un banquito, ¿vale? Veis que la otra persona tiene un banquito en los pies. El banquito lo que nos ayuda es, no hace falta, como digo yo, tener un banquito que nos llegue a las rodillas. Con tener un banquito donde las rodillas nos queden por encima de la pelvis es suficiente, ¿vale? Esto lo que hace es ayudar todavía más a que la musculatura del suelo pélvico se relaje y por lo tanto las heces les cueste menos pasar por ese canal rectal, ¿vale? Es muy importante, esto me gusta y no me gusta, tengo que decir, porque si os fijáis, habría que defecar con el banquito, pero lo más erguidos posible, ¿vale? Esta posición, ¿vale? Que como digo yo es la posición de leer, estar con el móvil mientras hago caca, ¿vale? Eso no debería pasar, ¿vale? Lo primero porque, que lo hablaba ahora en el descanso con alguna compañera, es súper importante tener presencia en lo que hacemos, ¿vale? Y cuando voy a cagar, voy a cagar. No voy a leer el marca, ni voy a leer las instrucciones del champú, ni voy a hacer mi repaso por TikTok, ¿vale? Entonces es muy importante estar erguidos porque así es donde podemos ejercer la fuerza para ayudar de verdad a que esa hez salga. Si yo estoy enchepada, hago menos fuerza, pero es que encima mi mente no está en hacer fuerza, está en otra cosa, ¿vale? Vale. Cuando hablamos de la función de continencia, hasta aquí la función de continencia, ¿vale? Cuando hablamos de la función de sostén, es decir, que ese suelo pélvico se encarga de sujetar las vísceras, lo que está pasando es que si no se cumple, las vísceras se caen y aparecen o se ven a través de la vagina, ¿vale? Se puede caer la vejiga, como en la primera foto de arriba, se puede caer el útero, como en la de arriba a la izquierda, se puede caer el recto, como en la de abajo, y en la última, como digo yo, esto es muy raro, pero puede haber un descenso del canal vaginal, ¿vale? O de los fondos de saco. Esto es una realidad que la gente que nace sin útero o no tenemos útero, por lo que sea, tenemos un poquito de más de riesgo de tener prolapsos de suelo pélvico. ¿Esto quiere decir que lo vamos a tener? No, ¿vale? Pero tenemos un poquito más de riesgo. También os digo, hay más riesgo por fumar que por nacer sin útero, ¿vale? Que esto todo el mundo ¿sabes? O la gente cuando le operan, le hacen una histerectomía o algo así, la gente como se preocupa mucho, en plan, Dios mío, ahora no tengo útero, y es más probable tener un prolapso o el riesgo que conlleva fumar para un prolapso que nacer sin útero, ¿vale? Yo siempre digo que esto es lo que más asusta del suelo pélvico, ¿vale? Porque al final es una víscera que se cae, pero no hay que preocuparse, sino ocuparse, ¿vale? Un prolapso no aparece de un día para otro, no es algo que hagas ¡chas! Y un día ya lo tienes, se te ha caído. No funciona así, ¿vale? Va poco a poco, entonces generalmente lo que se notan son molestias. Son molestias, es algo, como que notas que tienes algo que no tiene que estar ahí, ¿no? Una sensación que no has tenido nunca.
Entonces, yo con esto soy muy pesada, pero siempre que notamos algo raro, tenemos que ir al médico. Y aunque el médico nos diga, esto está bien, si nos pasa algo, tenemos que seguir siendo pesadas, ¿vale? Porque, por desgracia, también hay un sesgo, ¿vale?, de género, que como somos nosotras, pues no se nos hace mucho caso con estas cosas de es que siento que tengo algo. Como ya lo sentimos, parece que es mentira, ¿vale? Y si nosotras notamos algo, generalmente, siempre es verdad. Cuando pasamos a la función reproductiva, a mí, más que centrarme en el embarazo y en el parto, que como digo yo, todo el mundo sabe que cuando te quedas embarazada, todo el mundo sabe ya cómo nos quedamos embarazados y todo el mundo sabe ya que ese bebé nace, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que el embarazo y el parto no es una patología en sí misma, pero de nuevo es un riesgo, ¿vale? Para los músculos del suelo pélvico. No quiere decir que por estar embarazada o por dar a luz vayamos a tener problemas, pero es un riesgo que tiene el cuerpo. Pero sí que trabajo mucho, y es algo que, de nuevo, tiene mucho más mitos, el dolor menstrual, ¿vale? Ya sea si tenemos la regla porque menstruamos o tenemos la regla porque tenemos sangrados a través de la terapia hormonal, tenemos que saber que no tiene que doler, ¿vale? Porque esa inflamación, ya sea provocada o sea nuestra, es una inflamación fisiológica. Es algo que se debería de inflamar y se debería de desinflamar, ¿vale? Es muy importante para el dolor menstrual hacer ejercicio, trabajarlo también a través de la nutrición. Las infusiones de jengibre o de cúrcuma son antiinflamatorias y mucho descanso, ¿vale? Cuando menstruamos parece que es un día más de nuestra vida y la realidad es que no, ¿vale? Es que estamos menstruando y perdemos un montón de sangre, ¿sí? Cuando la función sexual no se da, que aquí hago siempre la función sexual, ¿qué es? ¿No? Es que las relaciones sexuales no deberían ser dolorosas, deberían ser placenteras, las relaciones sexuales con nosotras mismas, cuando estamos acompañadas, y ya no solo las relaciones sexuales, sino si tengo que, yo qué sé, al limpiarme, o sea, todo lo que es la relación con mis genitales, ¿vale? Al limpiarme, al ducharme, lo que sea. Lo primero es que me gusta remarcar si nos duelen las relaciones, ¿vale? Es que nos pueden doler las relaciones al principio, durante o al final, ¿vale? No tiene por qué dolerte las relaciones solo, yo qué sé, porque tengo vagina. Te puede doler las relaciones sin tener vagina, ¿vale? O te puede doler las relaciones al final de la vagina y no al inicio. Esto es porque si nos duelen las relaciones antes, durante o después, tenemos dispareunia, ¿vale? Se llama dispareunia superficial. Superficial si es en la parte como más de fuera, más externa de la vulva, y si nos duele en el fondo de ese canal vaginal, sería una dispareunia profunda, ¿vale? La diferencia entre dispareunia y vaginismo es que el vaginismo es la imposibilidad total de la penetración, ¿vale? Es decir, no puedo introducir nada. De la penetración no tiene por qué ser un pene. Puede ser un juguete, un vibrador, un dilatador, una copa menstrual, un tampón, los propios dedos, ¿vale? Entonces, cuando yo trabajo el dolor en las relaciones, a mí me gusta mucho remarcar que nuestra vagina es elástica, ¿vale? Y nuestros tejidos se adaptan. Si os fijáis, en esta primera imagen tenemos el primer agujerito de arriba sería la uretra, el segundo agujero de abajo sería la vagina y el tercero sería el recto. Si os fijáis, todo está rodeado por músculos, ¿vale? Si está rodeado por músculos, tiene que ser elástico, ¿sí? En la segunda imagen lo que vemos es un canal vaginal, ¿no? Yo siempre digo que el canal vaginal la gente se lo imagina como si fuera un tubo metálico. En plan, es así, tiene que ser de esta forma. La vagina es elástica y generalmente la vagina, además, no se presenta abierta como están en los dibujos. La vagina está replegada sobre sí misma, ¿vale? Cuando nosotras introducimos algo en la vagina, se va a estirar, ¿vale? Ya sea a lo ancho o ya sea a lo largo. Pero se estira. Cuando yo retiro lo que yo tenga de mi vagina, se vuelve a replegar. Una vagina abierta es un problema, ¿vale? Ok. Ahora, cuando hablamos de... ¿ves? Estas son cosas ahora ya que se me van. Esta imagen la he tenido que hacer por inteligencia artificial, porque me ha costado mucho encontrar una imagen de un suelo pélvico sin útero que no fuera, como digo yo, estas imágenes tétricas con sangre de una cirugía, ¿vale? O sea, es bastante...
O sea, me ha llamado mucho la atención cuando he hecho la charla. Vale, cuando hablamos de... O sea, no puedo no pasar para a hablar de esto, ¿vale? Cuando hablamos del dolor en las relaciones y hemos tenido una cicatriz, en este caso en la cúpula de la vagina, porque nos han quitado el útero o porque nos han hecho una vaginoplastia o porque mi vagina está más corta, ¿vale? Tenemos que saber que las cicatrices tienen un proceso de remodelación de hasta 2 años. Es decir, a mí me operan y yo tengo que cuidar esa cicatriz, ¿vale? La tengo que cuidar, la tengo que masajear, la tengo que dar vibración, tengo que preservar la máxima sensibilidad posible, pero pasado 2 años de esa cirugía, lo que está, ¿vale? Ya hay un punto de que no se puede seguir mejorando, ¿vale? Se puede mantener lo que hemos conseguido, pero no se puede seguir mejorando, ¿sí? Y la patología de suelo pélvico, como digo yo, como por excelencia, que no encaja en ninguna función, es el dolor pélvico, ¿vale? El dolor pélvico ya no es el dolor en las relaciones, no es el dolor al hacer pis, no es el dolor al hacer caca, es el dolor todo el rato, en un montón de situaciones. Puede ser dolor que aparece estando sentada, estando de pie, mientras dormimos, ¿vale? Cuando este dolor supera los 3 o los 6 meses, empezamos a hablar de un dolor crónico o persistente, ¿vale? Y además, cuando estamos mucho tiempo con dolor, lo que pasa es que lo que se ve afectado es nuestro sistema nervioso. Es decir, tenemos un dolor, ese dolor lo que hace, o sea, como está mantenido, lo que hace es que las terminaciones nerviosas se quedan un poco como soqueadas, ¿no? Mandando todo el rato la información del mismo dolor que había, aunque ya no lo haya. Entonces, da igual el tiempo que haya pasado, que tú vas a seguir sintiendo ese dolor. Esto no lo cuento para asustaros, pero os lo cuento porque cualquier dolor, cuanto antes se trate, es muchísimo mejor. Muchas veces pensando, bueno, me duele, pero bueno, me duele poco. Bueno, me duele, pero me duele así como... Es un poco aleatorio, no es todos los días, ¿no? Y le vamos quitando importancia. Eso, lo más posible, es que igual, si es un dolor de un mes, o de un mes ya me parece mucho, pero si no es de una semana, igual no. Pero de que lleves 2 meses con un dolor, si no se te ha quitado, ya no se te va a quitar, ¿vale? O sea, tenemos que atenderlo. Y el dolor pélvico es muy fácil que aparezca con un dolor persistente, es decir, con un dolor que lleva contigo mucho tiempo por la razón que sea, o por un dolor como muy fuerte de manera instantánea, ¿vale? Que lo más común pues, suele ser una cirugía. Ahora, todo lo que yo os he contado hasta aquí aplica para todas las personas, intersex y endosex, ¿vale? Es decir, es la misma charla que yo doy en todos los sitios. Esto hago la aclaración porque siempre está el punto de, claro, es que mi suelo pélvico no es igual, claro, es que tal, claro, es que... Sí, bueno, hemos visto que hay una diversidad que existe, ¿vale? Que es palpable, pero la función tiene que ser la misma. Ahora, a partir de aquí, sí que hago un poco la puntualización de las cirugías, que con la otra diapositiva me adelanto un poco, pero es que si no, no lo podía organizar de otra manera. Es verdad que nosotras, si como persona intersex decido someterme a una cirugía, voy a tener ciertos problemas de suelo pélvico derivados de esa cirugía, ¿vale? Que hay muchas personas endosex que también se someten a cirugías, ¿vale? Entonces, una cirugía, el primer problema que tiene es que se ve comprometida la estabilidad lumbopélvica. Nosotras podemos tener cicatrices o nos pueden operar a través del abdomen o a través del perineo o a través de la propia vagina, ¿vale? Entonces, nada más que ya tocas musculatura del abdomen, de la espalda o del suelo pélvico, ya es una estabilidad que se va a ver comprometida. Necesitamos ir al fisio del suelo pélvico para volver a recuperar la fuerza y la movilidad de esa musculatura. Yo siempre digo que cuando nos operan de un codo o de una rodilla, a ti te mandan a rehabilitación, ¿vale? Ya es muy raro ver a alguien que te prenda la rodilla y te diga, nada, vete caminando poco a poco y ya está, y ya volverás a caminar tú tranquilamente como caminabas antes. No, te mandan a fisioterapia, ¿vale? Pues esto es un poco lo que se espera y lo que yo lucho cada día para que esto cada vez pues eso, sea más rápido en cuanto a las cirugías. Una cirugía, otro problema que da son los cambios de sensibilidad. La sensibilidad de una cicatriz, cuanto antes la trabajemos, muchísimo mejor. Una sensibilidad de la cicatriz, lo más fácil de trabajar es con los masajes, con las manos y a través de vibración, ¿vale? Y eso es un recurso que todo el mundo puede tener en casa, súper fácil, ¿vale?
esta terapia, si tenemos, o sea, hay veces que no nos tenemos que someter a una cirugía, pero decidimos hacer uso de una terapia hormonal. Es verdad que esa terapia hormonal hay muchas veces que nos va a repercutir en ese suelo pélvico, ¿vale? Yo no voy a entrar en medicamentos, ¿vale? Como ha hecho el compañero, pero sí que hay medicación que lo que nos va a afectar, que nos va a reducir el colágeno y por lo tanto hay una laxitud ligamentosa. Eso quiere decir que esos órganos quizá puedan tener igual más predisposición a tener un prolapso, más predisposición, que no es que luego vaya a pasar, ¿vale? Que nos reduzcan la vascularización, es decir, que los músculos se queden, que le llegue menos sangre y por lo tanto se quedan más rígidos, menos móviles. Eso a su vez nos puede reducir la lubricación, que nos puede dar dolor, tanto la vascularización como la lubricación, el dolor en las relaciones o al dolor a introducir los dedos, al dolor en una exploración ginecológica, ¿vale? Y en cambio hay otras hormonas que los que nos pueden dar es todo lo contrario, es decir, un aumento de tono muscular, que es a lo que médicamente se le llama hipertonía, ¿vale? Con todo esto yo os cuento que la fisioterapia trabaja sobre todos los objetivos que queremos conseguir, que suele ser principalmente reducir el dolor, mejorar la calidad de los tejidos, ¿vale? Que no es algo que dices, yo voy a la fisio y mágicamente, que todavía parece que la fisio es algo mágico, ¿vale? Porque es verdad que falta mucha evidencia, pero o sea, funciona, ¿vale? Entonces, en el tratamiento de fisioterapia, por excelencia, lo que se usa es la terapia manual, ¿vale? Son los masajes con las manos, en toda la parte pélvica, en el abdomen y en el suelo pélvico, ¿sí? En el suelo pélvico se puede trabajar a nivel externo o a nivel interno, ¿vale? De las dos maneras. Se utiliza maquinaria como puede ser radiofrecuencia, como puede ser electroestimulación, ¿vale? Son máquinas con corrientes, que la corriente es lo que más evidencia científica tiene, para mejorar o los tejidos a nivel muscular, a nivel de la mucosa, de la elasticidad o incluso a nivel de que nos ayude a mejorar la fuerza, la contracción, ¿vale? La fisio tiene que ir acompañada de mucha educación. Antes también fuera con las compañeras lo hemos hablado, no me vale de nada yo ir a un sitio a que me lo hagan, ¿vale? La fisio así no sirve. Es como si yo voy a que me traten el cuello y yo voy, me tratan el cuello y me voy. Y claro, a los 15 días te toca volver. Yo voy, me tratan el cuello, me pongo boca abajo y me voy. Una fisio tiene que ir con algo educacional, es decir, con unas pautas para casa, con unos ejercicios, con una ergonomía, con un trabajo de fuerza, con lo que sea, ¿vale? Pero tenemos que atender y dar herramientas a esas personas para que cada vez seamos más autónomas. Vale, bueno, y el ejercicio es importantísimo, ¿vale? En la fisio se llama ejercicio terapéutico, pero el ejercicio es bueno porque yo siempre digo que el suelo pélvico se mueve constantemente con nosotros. El suelo pélvico es un diafragma, no es una cesta, ¿vale? Y el diafragma, que es el músculo respirador por excelencia, es otra cúpula. Cuando nosotras cogemos aire, lo que pasa es que los pulmones se llenan de aire, el diafragma desciende y el suelo pélvico desciende. Y cuando yo suelto el aire, los pulmones se vacían, el diafragma sube y el suelo pélvico sube. Eso quiere decir que cuando yo respiro y yo camino, voy haciendo esto, ¿vale? El suelo pélvico se mueve conmigo todo el rato. Si yo hago ejercicio, mi suelo pélvico se va a mover conmigo cuando hago ejercicio, ¿vale? Y aquí en el tratamiento, para no entrar de uno en uno y es que esto se me haga interminable, solo quiero como fijarme en dos cosas, ¿vale? Que, por ejemplo, Alba antes lo ha dicho en su testimonio, ¿no? El trabajo de los dilatadores. Los dilatadores para nada, efectivamente, son obligatorios, ¿vale? Sí que, es más, por ejemplo, en una vaginoplastia son obligatorios en el sentido de que hay un tejido que hay que trabajar, ¿vale? Pero hay que trabajarlo desde el amor al cuerpo, ¿vale? Entonces es muy importante, yo, por ejemplo, un dilatador lo cambiaría por un vibrador, ¿vale? E intentaría trabajar desde ese lugar de, pues eso, de amor hacia el cuerpo, no de tengo que hacer esto mientras veo películas, porque entonces así es algo que efectivamente no te va a interesar nada, ¿vale? Es como cuando te pones una serie en voz en off mientras estás cocinando. La serie no te importa un pimiento, ¿vale? Pero te la pones, pues bueno, por tener algo ahí, ¿vale? Entonces, es verdad que hay una parte
que yo desde la fisio intento trabajar mucho de no intentar ser como el resto. Es decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Y qué necesito yo conseguir con esto? Y eso es un trabajo educacional que hay que hacer con las pacientes en la consulta. Los dilatadores yo los cambiaría por la vibración, porque si tú a una persona le explicas lo primero, el por qué, el para qué, y los beneficios que podemos conseguir a largo plazo, igual te sigue diciendo que no, ¿vale? Pero si te dice que sí, ya va a tener mucha mejor adherencia a ese tratamiento. Los dilatadores yo los cambiaría en casa por unos vibradores. ¿Por qué? Porque se puede hacer una educación desde el placer hacia nuestros cuerpos y de placer desde la masturbación hacia nuestros genitales y no simplemente algo que es como milimétrico, ¿vale? Y luego el tratamiento de las cicatrices, en casa se puede trabajar con las manos o se puede trabajar con la vibración, y en la consulta lo trabajamos mucho con las ventosas, ¿vale? Las ventosas son ventosas de cristal que lo que hacen es succionar y así intentamos mejorar la cicatriz, trabajarla y que sea más elástica. Ningún tratamiento de fisioterapia debería de doler, ¿vale? Debería ser único para cada persona. Es verdad que no es lo más agradable del mundo, pero no debería de doler, no tiene que ser doloroso. Hay que trabajar siempre en los niveles que sea tolerable para cada persona y hay que ir adaptando el tratamiento a cada persona según lo que necesite. Como también ha dicho mi compañero, todo esto que yo he contado no es solo, o sea, esta parte es mía, pero no solo es mía, ¿vale? Deberíamos hacer hincapié en que debería ser un tratamiento multidisciplinar, médico, psicología, fisioterapia, ¿vale? Todo eso tendría que ir junto. Lo único que me gusta mucho recalcar en todas las charlas es que tenemos que ir a profesionales donde nos sintamos cómodas, donde nos sintamos seguras, donde sintamos que el espacio es el tiempo, ¿vale? No que soy un número más, ¿vale? Y eso se puede hacer en consultas con poco tiempo, ¿vale? Porque solo es sentarte en una silla, presentarte, dar las gracias, pedir perdón si llevas retraso y ya está, ¿vale? O sea, no hay que hacer nada extraordinario. Porque hay mucha gente que pues sigue yendo al mismo sitio de siempre porque es lo que hay y eso me da mucha rabia. O la gente que tiene dolor o tiene algún problema pregunta una vez y como ha recibido una contestación o sin sentido o sin evidencia o no una contestación adecuada, ya lo damos por perdido, ¿vale? Y hay que ser pesadas para tener un equipo médico pues, con el que estemos cómodas. Así que hasta aquí mi ponencia. Espero que hayáis cogido mucha información, que luego todas las preguntas que queráis me las podáis hacer. Yo me tiraría hablando de esto chorrocientas horas, de verdad, pero no puedo. Y bueno, muchas gracias a Camino, ¿vale?, por contar conmigo y a Chantal por organizar todo esto. Y nada, que os espero que os haya gustado mucho.